Buena semana, Agiteboj Shawatot, bienvenidos a nuestra clase de Musar. Estamos estudiando el Even Shlema de nuestro maestro Moreno Barrabeino, el Gaón de Vilna, Buri Hashem, gran Tzadik que vivió tiempo atrás, hace unos pocos siglos, pero fue una mente supremamente brillante, supremamente superior, eh, un alma excepcional que existió en aquella época. Inclusive influyó en la ciencia, una mente impresionante. Eh, Cogía un libro y pasaba las hojas y al final podía darte cuenta exactamente de todo el libro. Me podían preguntar en qué página qué dice en cada renglón y se lo podía decir exactamente. Tenía una memoria extraordinaria. Así que de él estamos estudiando, Uri Hashem, el Eben Shilman, acerca del Musar, la comprensión humana, acerca de nosotros mismos, de nuestras cualidades. Así que es un gran libro para estudiar. Nos ubicamos en el tiempo, es 14 el Meresheva, hoy la Gilula de Rabbi Yaakov Abu Hatzira, que es un maestro que nos proteja, el gran Sadik del Ara, eh, que tiene un gran mérito, así que su mérito nos guarde, nos proteja y que en su mérito, acá todos Baruj nos conceda las peticiones que hemos hecho en otro momento acerca de la segula que hay con Rabbi Yaakov Abu Hatzira, Baruch Hashem. Eh, También estamos a la víspera de Tu Mishpah, el año nuevo de los árboles. Así que también, Baruch Hashem, esta noche tenemos esta fiesta y es el primer año nuevo de la Torah, de los árboles. Y el ser humano somos comparados con los árboles, que rezamos para que Akadosh Baruj Hu provea las cosechas y den fruto los árboles. Y también nosotros, como somos comparados con los árboles, que podamos dar fruto también, un fruto bueno, correcto, eh, digno de ser elogiado, con verajá y jasajá, sasasú. Muy bien. Decimos el Tejil en 100 como es costumbre, de agradecimiento a Akadosh Baruj Hu por todas las bondades que nos ha dado, por permitirnos estudiar, comprender y encaminarnos cada día a la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Dice el Tejil en 100 mismo, le soy logrando el cuerpo de ese Hashem es en Jo, voy con no, pero no, Deiki Adoineji, Elohim, Hiusoni, Benaje, Amo, y Mutsumari, Soboy, Solo, Hatz, Eluso, Bisen, Hatz, Eluso, Biskilo, Hoy di doy por Hishmoy, Kitoy, para una doy, Beater, doy, Camino soy. Beshen, Hashem, Nace Benastria, que está en favor de Hakadosh Baruj Hu. Iniciamos nuestra clase de Hashem y nos va a ir muy bien. Dice nuestro Moreno Barrabein. Seguimos hablando de la confianza y la codicia y seguimos avanzando en este tema. Dice, quien fue malvado, malvado se denomina Rasha en hebreo. Rasha significa una persona malvada. ¿Y quién es una persona malvada? La palabra Rasha se puede entender como Rashon Shel Atzmo. Razón Shel Atzmo es todo para mí. O sea, en otras palabras, una persona egoísta. Sino por acá una persona egoísta. Una persona egoísta, una persona que no piensa en el bien de los demás, sino en el beneficio propio. Eso le lleva a que todo lo que hace sea solo para él, sin importar si le hace daño a los demás. Eso es un rasha, que lo hace a conciencia. Busca solo su beneficio, sin importar si le causa perjuicio a otra persona. Quien fue malvado en la reencarnación previa, Hakadosh Baruj Hu lo baja en la luna menguante. Y entonces toda su vida tendrá carencias. Tema bastante complejo. Recordemos que en esta generación, todos nosotros somos fruto de reencarnación. Permítanme tantito acá, busco algo acá. Todos nosotros somos frutos de reencarnación. No somos almas nuevas, ya existimos en los almas. Por eso, la persona que
conocemos, las circunstancias que vivimos, la, en qué familia hemos nacido, en qué país, en qué ciudad, en qué circunstancia. Todo lo que tenemos es eh, parte de un ticún de la vida pasada. Así que si en la vida pasada esa persona fue un rasha, una persona no tan buena, dice el Gaón de Vilna, nace en la luna menguante. Lo que estoy mirando, la luna menguante, dice el concepto técnico. La luna menguante es la fase lunar en la que la porción iluminada de la luna se hace cada vez más pequeña, desde la luna llena hasta la luna nueva, simbolizando disminución, ¿verdad? Y purificación. Por eso, dice el Gaón de Vilna, entonces va a tener carencias, a pesar de que ahora es un justo completo. Y esto es el justo que le va mal. Una persona que nace con la conciencia de hacer tikkun, de hacer el bien, y cuando una persona nace con la conciencia de hacer el bien casi que muy naturalmente, por supuesto, todos nosotros, como hemos sido reencarnaciones, hemos pasado por el infierno. El infierno es una purificación. El infierno lleva a las almas a ser purificadas, a ser limpiadas, tratadas. Es como cuando alguien va a la cárcel del Guate y sale de ahí como afinado. Dice, uy, no, yo no vuelvo a cometer ese mal, ya viví lo que viví, ya aprendí, ya sufrí, ya no quiero hacer eso. O cuando el muchacho, ¿no? Le han dado una juguetera a los papás que dice, "Oye, yo ya no me vuelvo a meter en esos problemas". El infierno es eso, realmente. El alma pasó por ahí, solo que no somos conscientes. Nacimos y todo nuestro pasado quedó en el código psicológico de la vida pasada. Entonces, yo le llamo el, el inconsciente de la vida pasada. Por allá, muy escondido. Disconsciente, perdón, le llamo yo. El disconsciente de la vida pasada. Lo digo por ahí, o distante, muy por allá, que no tenemos percepción de ello. ¿Quién fuimos en la vida pasada? Hay personas que sí nacen y pueden detectar quiénes fueron en la vida pasada. En Israel hay historias que se han registrado en el periódico, bueno, ya, se ha registrado y ha sido de conocimiento público de la historia de un soldado que fallece en la guerra, en una de las tantas guerras que ha tenido Israel. Y de repente, 5 años después, 6 años después, creo que 6 o 7 años, de repente un niño le dice a la mamá, mamá, quiero regresar a mi casa. Y la mamá no entendía qué disparate estaba diciendo el niño, ¿no? Sí, quiero regresar a mi casa. ¿A cuál casa? ¿Estás en tu casa? Dijo, no, yo vivía en tal casa, en tal pueblo, en tal ciudad. Yo morí hace 5 o 6 años, 6 años porque en la guerra se hacía sal. Eso fue un disparate, llama al rabino, llama a eso, llama a la gente. Lo entrevistan y el niño habla con coherencia, pero no se entiende lo que habla. Sin embargo, lo llevan hasta la casa de la mujer que él decía que había sido su esposa en la vida pasada, o sea, hace 6 años. Y cuando entran a la casa, el niño le saluda con el nombre a la señora, a la muchacha, porque la andábamos tratando, 30 y pégale de años. Y de repente, la mujer queda en shock. ¿Cómo este niño sabe mi nombre? Y le dice, yo fui tu esposo hace 6 años, morí en la guerra. La, la, la muchacha está en shock, pero no logra comprender muy bien. Y él le dice, lo último que nos hablamos antes de ir a la guerra fue esto. Y en tal cajón, tal cosa, está algo guardado que soy tú y yo sabemos. La muchacha se desmaya. Hay personas que pueden tener esta, esta conciencia abierta, pero la mayoría no la tienen. Se puede conseguir a través de hipnosis, a través de regresiones o a través de trance, se puede conseguir. De hecho, en una circunstancia una vez, con una persona, hicimos una hipnosis y supimos quién fue ella en la vida pasada, en qué época vivió, de cuándo fue su última vida, qué hizo y qué no hizo, y entendió algunas cosas de su vida presente. Pero eso se puede conseguir a través de la hipnosis, entrando a estas cámaras
abriendo la puerta de esas cámaras, si Dios lo permite así que se abran, entonces sabemos quiénes fuimos la vida pasada. Pero la mayoría conscientemente no sabe quién fuimos la vida pasada. Los sabios nos dicen que una señal es, en lo que más luchas en esta vida, es lo que dejaste pendiente en la vida pasada. Has sufrido con hombres, nunca has sido feliz, siempre te han maltratado, nunca te valora. Seguramente en la vida pasada, ese fue tu problema. Así que el muchacho que hoy estás viendo, no es para que te enamores de él, tal vez es el ticún, no te metas ahí, porque en la vida pasada cometiste la misma de caminar con el mismo muchacho. Esto lo vemos, por ejemplo, en la vida de Bathsheba, la esposa de rey David. Dicen los sabios que en la próxima vida ella fue Berulla. Berulla era la reencarnación de Bathsheba, la esposa de rey David. Y en esta vida, Rabbi Meir era su esposo. Y hay una circunstancia, una conversación de esta mujer con el esposo cuando llega el de Becamitras. Entonces, él le dice, los sabios dicen esto, y dice, no, pero yo no soy, eso no aplica para mí porque yo soy una mujer diferente, etcétera, etcétera. El caso es que el hombre, el esposo, para probarla, para quererle comprobar que las mujeres son vulnerables, que los sabios tienen razón, le dice a su discípulo más cercano, por favor, tienta a mi esposo. Hazle una propuesta indecente, o sea, invítala a salir a verse juntos, a solas, ya eso era una propuesta indecente. Y cuando ella acepte, tú me dices, y tú no vas, y que voy soy yo. El discípulo acepta, entonces, de repente, logra convencerla de que se vean a solas, y cuando la mujer, él tiene concretado la cita, le dice entonces a su maestro, ya quedamos de vernos en tal parte, y dice, ok, yo voy. La mujer está esperando a este hombre, quien ve llegar es a su esposo. ¿Qué hace esta mujer? Dice que se decepciona tanto de sí misma. ¿Por qué accedió a esta circunstancia? Que se suicidó. La pregunta es, dicen los sabios, ¿por qué una mujer tan sabia como ella se dejó convencer de un hombre para verse a solas cometiendo un pecado? Porque ya verse a solas con un hombre que no es su esposo y sin ningún plan familiar es porque hay una debilidad. ¿Por qué ella tan sabia cometió este error? Dicen los sabios, porque este hombre en la vida pasada había sido Urías el Eteo, o sea, había sido el primer esposo de él. Como ya tenían una conexión de la vida pasada, en esta vida sintió, la tentación fue fuerte y no pudo sobreponerse. Por eso cuando un hombre va por la calle y de repente ve a una mujer que siente algo, lo que sienta no es para que le des rienda suelta al sentimiento, para que lo corrijas, porque seguramente con esta mujer en la vida pasada te resbalaste. De repente alguien eh, robó a una persona. Seguramente esa persona le debías ese dinero en la vida pasada. Eso no justifica que tenía que venir a robar, porque lo hizo de manera incorrecta. O sea, todo lo que nos pasa ahora el- es parte de lo que nos quedamos, de lo que quedamos pendiente de la vida pasada. Por eso, si alguien fue muy malvado, pues hoy en día tiene carencias y seguramente en la vida pasada fue muy rico, pero muy malo con su dinero. O Hakadosh Baruj Hu permite que vuelva a tener dinero para que ahora corrija con el dinero lo que tiene que hacer. O nace pobre, aprende qué es la humillación, qué es la carencia, qué es la pobreza, valora a la gente y tal vez en parte de su vida enriquece.
etcétera, etcétera. Hay hombres que nacen como mujeres, que en la vida pasada fueron hombres y ahora nacen como mujeres. Por eso cuando hay mujeres que son así como medio mandonas y parecen un hombre para trabajar, parecen un hombre para mandar y todas las cosas, seguramente en la vida pasada fueron hombres. O cuando hay hombres tan delicaditos, dicen los sabios que una de las razones que a veces el hombre malinterprete y se va por la vía equivocada es porque en la vida pasada fue mujer. Y por eso hay hombres tan débiles hoy en día y tan vulnerables, porque fueron mujeres en la vida pasada. En fin, hay gente que en la vida pasada fue muy rica, perteneció a las cortes y hoy en día nacen como con dedo parado y tienen cierta clase auténtica, natural, porque fueron de esa vida. O escuchas una música de el Renacimiento, de la época clásica o de la Edad Media y de repente se siente tan identificado, seguramente su alma estuvo en esa época. En fin, todo esto para darnos a entender que somos el resultado de la vida pasada, ¿no? Hay hijos que en la vida pasada fueron padres de sus hijos. O sea, que hoy es hijo de él, pero en la vida pasada su padre era su hijo. Todo tiene una razón. Inclusive vosotros que me estáis escuchando. Si estás escuchando esta clase en vivo o en diferido, significa que en la vida pasada tú y yo tuvimos algo que ver. Y hoy en día tenés que escuchar esta clase. ¿Por qué? Porque en la vida pasada seguramente me faltó decirte esto. O te dije lo contrario y hoy te estoy corrigiendo al decirte, no, mira, tenés que corregir tu vida. Pues en esa circunstancia es que encontramos el alma con el que tenemos que hacerte con esta. Por eso hay almas que cuando se ven es como si toda la vida se hubiesen conocido, como si ya tuvieran una familiaridad de toda la vida. Hay madres que se odian con sus hijas de una manera impresionante, se celan demasiado. Ella le cela inclusive con su propio esposo. Dicen los sabios, es posible que en la vida pasada juntas fueron rivales. Una nació ahora como hija para que él la cuide y corrija, pero en la vida pasada era su segunda y su esposa era la primera y ahora hay un sentimiento subconsciente hacia ella de rechazo y rencor, siendo su propia hija hoy en día. La vida espiritual es todo un mundo de explicaciones. Bueno, sigamos. Como dijeron los sabios en el Zohar, y sobre esto dijeron los sabios en Moed Katan, 28 Am. La vida, los hijos y el sustento no dependen de sus méritos, sino del masal. ¿Qué es el masal? Una constelación. Vamos a decirlo así, la astrología. Pero hay una diferencia acá, y es la siguiente. La vamos a leer. A pesar de que está escrito en Shabbat 156a, el masal no afecta a Israel, porque Israel estamos por encima del masal. Masal es la constelación astrológica. ¿Qué significa eso? Que muchas personas están ligadas al masal. Israel no, pero muchas personas sí. Y si en el masal dice que esa persona se va a morir en tal día se va a morir. Que esa persona nació para ser pobre y no va a salir de ahí, trabaje 36 horas, no va a enriquecer. ¿Por qué? Porque está sujeto al masal. Pero Israel no está sujeto al masal, estamos por encima del masal. Se refiere a que por medio de un mérito muy grande puede cambiarse el masal. Oh, aquí viene una explicación buenísima, dulcesísima, pero lo terminamos de leer el concepto. Pero no siempre se puede cambiar como la quemará en Tanit 25. Cuenta que Rabí Elíasar ben Pedat era muy pobre
Y en una ocasión tuvo una conversación con Hashem, en la que le pidió que cambiara su situación, a lo que Hashem le respondió que para cambiar su situación tendría que destruir el mundo y tal vez le tocaría estar en una mejor situación. ¿Qué significa esto? Que las personas muy difícil pueden cambiar su masa, excepto cuando hay cambio de método. Por ejemplo, hay gente que nació para convertirse en judaísmo, no como una obligación aquí en la tierra. Es parte de un masal simplemente que la persona tiene que descubrir voluntariamente. Y siendo no judío, tal vez va a ser arruinado, pobre, miserable, le va a ir mal, va a tener decepciones amorosas, lo que sea. Va a ser un repartidor de pizzas, pero como judío, ya ese masal no existe. Porque los dicen que cuando alguien se convierte, su masal cambia. Y esta es una historia real que sucedió en Israel. Un muchacho eh, murió y le mostraron toda la vida que tenía que haber tenido, pero no la tuvo, porque no tomó decisiones. Entonces, posiblemente como no judío, va a tener un masal que no va a cambiar, porque en la vida pasada tenía que vivir, tiene que hoy corregir lo que hizo en la vida pasada. Y en la vida pasada seguramente fue judío, negó la Torá voluntariamente y vivió y desperdició, hizo daño. Hoy, hasta los 30 años, 40 años que ha vivido, ha pasado y ha pagado con sufrimiento de esa vida pasada. Llega el momento en que alguien le habla de la Torá, se convierte y su masal cambia. O hay personas que viven una vida muy cuadriculada, de repente hacen algo extraordinario y ahí su masal cambia. La única manera de poder a veces influenciar para que algo cambie es a través de la buena conducta y las cualidades. O cuando alguien hace algo extraordinario. Por ejemplo, algo extraordinario es que uno judío decida hacer algo que marque tanto la diferencia en el cielo por la Torah o por el pueblo de Israel. Eso marca mucho la diferencia. Esto es un secreto bastante grande. Ojalá quienes me estén escuchando pongan cabeza y traten de entenderlo. Pero hay gente que no va a cambiar en su situación. Así cambie el presidente, tengamos el mejor presidente de una nación. El masal de esa persona no va a cambiar. Porque el masal de la persona no lo cambia un gobierno. Está escrito en el Shammai. Y la persona no va a ganar un peso de más que Dios dijo no va a ganar. Si la persona tal día en tal esquina lo va a atropellar un carro, lo va a atropellar el carro. Para llamar a cuenta que el rey Shlomo supo que por el sutón, que su escriba iba a morir. Y entonces el rey Shlomo le dijo a su escriba, vete para la ciudad tal, que en esta ciudad, no recuerdo el nombre de la ciudad, ahí el ángel de la muerte no puede entrar. Y quédate ahí hasta que yo te vuelva. Él le hizo caso y se fue. Antes de entrar a la ciudad, el hombre muere. El rey Shlomo no entiende qué pasó. Y convoca al ángel de la muerte. El rey Shlomo podía hablar con los demonios y ángeles y todo. Entonces le dice
¿Qué pasó? Estoy parafraseando. Yo intenté salvarlo, resulta que lo mandé a la muerte. El ángel de la muerte le decía, yo no sabía cómo hacer para hacerlo llegar ahí, porque solo ahí tenía la opción de tomar su alma, no en otra parte. Y tú me lo mandaste allá, gracias. El resto me escribe un verso que dice, los pies del hombre lo conducen a su propio destino. O sea, una persona de repente va a decir, oye, se me ocurrió, voy para tal parte. No, ¿sabe qué? Más bien no voy. Cojo esta ruta y me voy por allá. Y allá, ¡pum!, encontró la muerte. ¿Quién lo dirigió? Los pies del hombre lo guían a su propio destino. ¿Qué son los pies del hombre? Sus cualidades, sus emociones no corregidas, sus no buenas cualidades. Porque como no depende de Dios, depende del masal, o sea, depende de la suerte, depende como la ola vaya al día, entonces él va a vivir de acuerdo al masal. Pero cuando una persona depende de Dios y el temor a Akadosh Baruj Hu, no depende del masal, depende de la voluntad divina, de la Hasgaja Pratim de Hakadosh Baruj Hu. Los demás son como fichas. Un amigo me decía una vez, y vamos a suponer que la persona en esta vida tenga que enfrentarse a la policía, tal vez ser detenido, tener problemas con la policía, pero como la persona corrigió su vida, se fue por el camino correcto, igual él va a encontrarse con la policía, pero va a ir a trabajar como médico, va a ir a hacer un servicio a la policía, pero no como delincuente. Eso se llama ticún. La persona de repente lo tienen que robar y herir, pero como él hizo ticún a su vida, entonces lo único que va a hacer es que va a perder $1 y de repente buscando el billete se rayó un dedo. Ya fue herido y ya perdió algo, pero todo quedó minimizado. La Gemara también nos cuenta una historia similar para entender. La hija de Rabbi Akiva, un astrólogo le dijo que estaba destinada, le dio los astros y dijo, tu hija va a morir el día que se case. Entonces, el día que se casó la hija de Rabbi Akiva, esta vio a un hombre pobre que estaba ya, le dijo, siga, siga, siéntate, y le mandó a servir comida. Después de eso, ella fue y se retiró, se quitó un gancho que tenía en el cabello y lo enterró en la pared para cambiarse de velo. Y después, cuando fue a sacar el gancho, el gancho había clavado la cabeza de una serpiente que estaba ahí. La serpiente vino a matar a la hija de Bequí. Pero como el masal cambió, la serpiente llegó, pero la que fue matada fue la serpiente. Cuando Israel salió de Egipto, paró y sus astrólogos vieron el cielo y dijo, ah, vemos sangre. E interpretaron, significa que vamos a matar a los israelitas. Persigámoslo porque los vamos a matar. Vimos sangre en el firmamento. En la lectura astrológica, ¿no? No es que en el firmamento de sangre. Y posiblemente eso es lo que va a pasar. Pero como Israel en el desierto se circuncidó, obedeció la Torá, entonces lo que vieron de sangre de muerte era sangre de circuncisión. Todo depende de nosotros. Hakadosh Baruj Hu nos dio las llaves de nuestro masal. Él decidió, van a haber 10 caminos. Por aquí, si haces mi voluntad, te casarás a tiempo, con el hombre correcto, con la mujer correcta, los hijos correctos. Sí, pasarás problemas, pero todo será una enseñanza para bien. Por aquí, medio me obedeces, está bien, te casas antes de tiempo, sufres un poquito. Tu economía tambalea, pero no se cae por completo. Ah, por aquí, solo me dices que me obedeces, pero no me obedeces, entonces
Te casarás a destiempo, te separarás, volverás con él o con ella, perderás tu trabajo, sufrirás, volverás al trabajo. Por aquí no encontrarás a tu esposa, te casarás con la equivocada, te separarás, darás vueltas, te casarás con otra, tendrás un hijo aquí, un hijo allá. En última llegaremos al mismo punto, pero unos que de un comienzo ponen a Dios delante de su vida, llegan también con problemas, pero cada problema le enriquece. El otro va a llegar también al mismo punto, pero golpeado, con la ropa rota, herido. Hashem, ¿por qué me diste esta vida? No, yo no te la di, tú te la buscas. ¿Acaso ignoraste lo que dicen Bereshit, Génesis? Cuando Hakadosh Baruj Hu puso a Adán, ¿qué le dijo a Adán? Le dijo a Adán, le trajo a la mujer, le dijo, esta es tu mujer, Adán. Estoy parafraseando. Si tú haces mi voluntad, entonces el mundo está para ti. Pero, y tu mujer será tu ayuda idónea. Si tú no haces mi voluntad porque haces lo que te antoje hacer, te adueñas de la vida, me robas a mí el mundo y me quieres robar tu vida, y haces lo que a ti se te antoje. Entonces le dijo a los ángeles, que son los astros, pueden hacer la vida infeliz a este hombre. Porque como él no depende de mí, entonces depende de mis siervos. Los siervos no tienen compasión. La compasión la tengo yo. Si él quiere hacer su voluntad, ustedes tienen derecho a voltearlo. Pero si él hace mi voluntad, no pueden ni tocarlo, porque el mundo fue hecho para él. Es como cuando un invitado llega a tu casa. Le dice, sigue, mi casa es tu casa. ¿Qué le está diciendo? Mientras no me robes, mientras no te metas con mi mujer, mientras no me insultes, mientras no quieres aprovecharte de mí. Pero si siguen mis reglas, claro, tendrás la atención correcta. Pero si vienes a quererte creer el dueño de mi casa y abusar de mi casa y hacer lo que se te antoje, entonces te trato con palo hasta sacarte de mi casa. Eso es lo que significa en otras palabras. Espero haberme hecho entender que no hacer la voluntad de Dios, creer en tonterías como el ateísmo, no es más que un daño emocional, no es más que una rebeldía. Ahora tratemos de entender por qué vivimos lo que vivimos. Hasta hoy, ¿por qué nos hemos ganado lo que nos hemos ganado? Y nos vamos a dar cuenta que han sido nuestros errores. Pero hay una noticia buena. Lo que hayamos vivido hasta el momento, las decisiones que tomamos equivocadas, ya Dios sabía que íbamos a tomar esa. Y sin embargo, aún sabiendo Hakadosh Baruj Hu que dijo, este muchacho, esta muchacha no me va a obedecer, yo sé que no me va a obedecer, porque se va a dejar llevar por su tontería, por sus necedades, se va a meter con el hombre equivocado, con la mujer equivocada, van a hacer este niño, yo lo voy a enviar, le voy a soplar para que tenga el hijo. Pero hoy, 1 de febrero, 14 de Shabbat, va a escuchar una clase. Y ese día es la oportunidad para que use su libre albedrío y decida por mí. Y todo lo que ha pasado, que fueron sus errores, pero trato de que sea para bien para él, hágate Shubá, y yo los convierto en bendición para él. Eso es como cuando el rey te dice, mire, me dañaste el carro, me dañaste aquí, me dañaste allá, pero si hoy te arrepientes, tranquilo, lo arreglo yo y todo eso lo convierto para bien. Es más, el carro te lo doy, la casa que dañaste te la voy a dar, y lo que era para mal te lo voy a convertir para bien. Si hoy haces este show, y hoy decides que este mundo es mío, que no es tuyo, que tu cuerpo no es tuyo, que tu vida no es tuya, que tus hijos no son tuyos, que tu inteligencia no es tuya, que nada es tuyo, yo soy el Señor de todo. Pero si insistes en seguirme robando, insistes en creerte que la vida es tuya y haces lo que quiera con tu cuerpo, si sigues insistiendo en que este mundo es tuyo, si sigues insistiendo en que haces lo que se te dé la voluntad por tus placeres, sin importar mi opinión, entonces todos los errores que has cometido
serán tu tumba, serán su sufrimiento, tu sufrimiento. Tus hijos serán tu peor enemigo. El hombre que te enamoraste será tu esclavizador. El trabajo que tuviste, que tienes, que sea para bien, te humillarán y será tu esclavitud, no tu gozo en la vida. Todo te afectará en la vida, porque todo me sirve a mí, hasta la hormiga más pequeña sirve a Hashem. Y pican cuando yo le diga, piquen a alguien, aunque le vaya a aplastar. Los perros ladran cuando yo les dice ladran. Y dicen los sabios que el perro va y muerde a alguien cuando Dios le autoriza, ve y muérdalo, aunque le meta un tiro. El perro obedece. Estoy parafraseando, hicimos una pequeña escena para imaginarnos. Utilicemos la imaginación para que tengamos temor al Dios. Así funciona el mundo espiritual. Este es el camino del instinto del mal, cuando hay necedad y cuando no nos quiere obedecer. O sea, el molde primitivo, sin dirección, sin cabeza. Implantar envidia en el corazón al hacerle ver a personas con su mismo masal, que tiene abundancia en este mundo y lo incita a separarse de la Torah para dedicarse al comercio. O cuando la persona se levanta con coraje para guerrear contra él, pues es mejor una hora de deleite en el Olam Jabá que toda la vida en este mundo. O sea, Olam Jabá significa conciencia divina. Entonces el Yetzer Hará, el molde primitivo, una vida sin correcciones, responderá, como dijeron sus sabios, de 20 memoria en Berajot 8:8a. Este es el grande, quien disfruta de su propio labor, que quien es temeroso del cielo. Esto significa, es decir, el Yetzer Hará incitará a la persona que una cita textual de la Gemara, pero hay que tratar de entender qué es lo que realmente nos quisieron transmitir los sabios del Talmud con esa cita. Hay varias explicaciones, pero una que podemos entender fácilmente es la explicación del Ben Ish Hai. Estoy leyendo dentro de la explicación. Y ven, yo, da, la pregunta es, si esta persona que se dedica a su propia labor es un Yere Shammai, temeroso de Hakadosh Baruj Hu, por supuesto, es que es mejor que una persona que aunque es Ira Shammai, se mantiene de los demás. Pero si la persona a la que se refiere la Gemara, que se mantiene con su propio esfuerzo, que se dedica, que trabaja para sí mismo, que se construye, pero no es temerosa del cielo, pierde en otras áreas lo que gana en esto. Por lo tanto, una persona es Ira Shammai. ¿Qué significa Ira Shammai? Que trabaja para construirse, para cada día ser mejor persona, para ganarse su sustento. ¿Cómo se gana su sustento? Trabajando primero en sí mismo. A cada dos nos puede dar, así como cuando un padre tiene un hijo rebelde. Papá, dame esto. Está bien, tómalo. No me molestes. Pero cuando el hijo es bueno, papá tiene placer en darle. Ay, papá, gracias, la verdad, muy amable. Discúlpame por haberte pedido eso, no, tranquilo, te lo ganaste. Pero cuando el hijo es necio, rebelde, quiere doblar el brazo al papá, toma, está bien, tómalo. Gracias, papá. Le dice, pero gracias, agradezca que te lo digo. Ay, papá no le tiene placer en darle, pero cuando el hijo es bueno porque trabaja, se esfuerza para sí mismo, papá tiene placer en darle. Es más, siente que no le está dando nada, siente que se lo ganó. Cuando trabajamos en nuestras cualidades, hacemos el bien en este mundo, estudiamos Torah, nos esforzamos por ser mejores personas. Hakadosh Baruj Hu te bendice porque dice, tengo placer en mi hijo, tengo placer en este ser humano. Valió la pena hacer el mundo por causa de él. Le dice a los ángeles, mira mis hijos, mira mi creación, cómo me alaba, cómo me sirve, cómo respeta mi nombre. Servirle, porque me complazco en esta generación. Pero cuando una persona es descarada, tiene juspá, es insolente frente al Creador, dice, como dicen los sabios,
Llueve no por mérito de ellos, llueve por mérito de los animales. Porque por alguna razón Dios se justifica que llueva y que crezcan las frutas para que los animales coman y de paso para que el ser humano que es rebelde coma también. Me hago entender. Hakadosh Baruj Hu nos dio la llave de este mundo para que nosotros disfrutamos de lo mejor de él. Pero esa es la conducta que debemos tener. Vamos terminando. Y aunque la persona escucha el consejo de su molde primitivo, al mismo tiempo cumple con lo que dijeron los sabios. Nidá 70b. ¿Qué tiene que hacer la persona para que enriquecerse? Que aumente en comercio y entonces negocia con fe y también aumenta en rezos. Todo eso no le sirve a quien nació en un masal malo, como dijeron los sabios. Si nació para ser pobre, por mucho que se despeluque, no va a cambiar su situación económica. Porque no del oriente y no del poniente, como dice el Tejín 75.7, se queda sin esto, es decir, sin riqueza, ni lo otro, es decir, sin estudio y sin Torah y mitzvot. Por tanto, no hay que escuchar el consejo de Yetzirah y aprender la hora. Por lo tanto, como dice Midrash, aunque salga y comercie, no va a cambiar su masal ni va a enriquecer. Pero que haga lo que tiene que hacer. Estimados, estimadas señoras, respetadas señoras, caballeros, señoritas y señoritos, es nuestra conducta lo que cambia el masal. Nuestra forma de comportarnos son los códigos que activan el cielo para nosotros. Cada cosa que nos pasa hay que leerla, corregirla y mejorarla. El tikkun es un mejoramiento en nuestra vida. Cuando nosotros mejoramos, entonces estamos construyendo y nunca. Pero si alguien quiere irse por el pecado, irse por su necedad, ¿y el pecado qué es? La sexualidad no es pecado. El pecado es el destino. El pecado es el desorden. Podemos comer un pan si lo compramos o si lo hacemos en casa. Pero si lo robamos, el mismo pan se vuelve un problema. El asunto es la forma en que lo hacemos. Hakadosh Baruj Hu nos da instrucciones para todo. Si tú trabajas y entras a las 8 de la mañana y llegas a las 10, te pone un memorando. Sí, pero ¿por qué? Que entras a las 8, no a las 10. Si obedeces las instrucciones, tu vida no va a ser no va a ser una tragedia, sino una virtud. Pero si vives a tu manera, de acuerdo a tu molde primitivo, incivilizado, rebelde, necio, desordenado, tu vida no va a ser una aventura, va a ser una tragedia. Y después vas a preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me castiga? ¿No? Dios no te castiga, tú te castigaste por tu propia ignorancia. Así que vale la pena esta vida y vale la pena la vida del mundo venidero. Aprender Torah, aprender instrucción, escuchar consejos, entender cómo funcionamos y cómo funciona la vida y lo que queda es disfrutarla. Seguimos aprendiendo Besat Hashem con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu. Seguimos en Tikkun, seguimos mejorando, seguimos sanando, seguimos adelante. Un abrazo para todos, que Hashem les cuide. Hasta aquí la clase. Nos veremos en la próxima. Que Hashem les cuide, todo lo mejor. Comparte la clase, da like, escríbete, haz comentarios con decencia, con educación, preguntas que sean para bien. Si no entiendes algo, pregunta, no critica, pregunta. Recordemos que todo lo que se explica acá tiene mucho más profundidad, lo que se dicen los principios generales, eh, para poder abrir la puerta a más conocimiento, a preguntas, realmente. Bueno, un abrazo, que Hashem les cuide todo lo mejor y nos veremos la próxima. Que Hashem les cuide. Chao, chao.